La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, le da la más cordial bienvenida a la licenciada Irángela Prada, formada en Contaduría Pública en la Universidad de Oriente, Anzoátegui, Venezuela. Es empresaria y emprendedora en turismo marítimo y holístico por más de 20 años. Su camino como monje de la tradición Isaya, donde se desempeña como maestra de meditación, ha influenciado profundamente su desempeño en el área de las terapias alternativas. Actualmente, consultora del método Yuen, consteladora familiar, radiestesia integral de liberación, entre otras técnicas que utiliza. Irángela Prada, quien es Amara Isaya. Bienvenida. Hola, feliz tarde. Yo soy Irángela Prada y en primer lugar quiero darle las gracias a todos los que están haciendo posible que esto sea realidad, que podamos llegarle cada vez a más personas y que la conciencia pues de la espiritualidad se haga cada vez más presente, más firme, más sólida en nuestras familias, en nosotros mismos, nuestra familia y nuestras sociedades. Hoy les traigo una invitación a través de esta ponencia que hemos llamado la espiritualidad y las tendencias alternativas. Voy a compartirles un poquito de la pantalla para conversar con ustedes de esta importancia, de esta trascendencia que pudiera tener en nuestra educación, en nosotros mismos, en nuestras familias, y cómo a veces puede confundirse un poco los términos y pudiéramos sacarle aún mucho más provecho trayendo un poquito más de luz acerca de estos temas que están tan de moda y tan familiarizados hoy en día. Voy a compartirles pantalla y continuamos con ustedes. Bien, para empezar, pues hay una tendencia a confundir estos términos. Las terapias alternativas, y no las quise llamar terapias alternativas a propósito, porque terapia tiene una connotación muy específica de ser en algunos países una carrera universitaria validada y certificada por universidades. Sin embargo, se ha popularizado estos términos como terapias y no solamente son terapias, cada vez está siendo renovado este lenguaje, cada vez está siendo actualizado y pues nos hemos ido dando cuenta los que trabajamos en este sector que no es igual espiritualidad, terapia, conciencia a una tendencia alternativa. Entonces, para ello vamos a comenzar partiendo de este principio, para mí súper importante, que dice que todo camino apuntando al corazón lleva inevitablemente al éxito de la realización personal. Todo camino de búsqueda de la realización personal te llevará de regreso inevitable e inexorablemente al corazón, donde allí se encuentra Dios. Y como le decía, pues vamos a partir de estos conceptos, de lo que ya otros ponentes dejaron muy claro de qué se trata la espiritualidad. Espíritu está asociada a espíritu, viene del latín spirit, que significa respiro o aliento, de allí que el Espíritu Santo sea esa santa inhalación o santa respiración. Solamente aclarando un poquito para entrar en el contexto en el que quiero traerlos hoy. Espiritualidad pues ha sido definida por diferentes categorías, diferentes autores. La que a mí más me gusta es esta que define toda aquella tendencia o enfoque fuera de lo no físico, relacionado al espíritu. Me encanta cómo se define el espíritu
desde esta etimología del lenguaje, donde asumimos que verdaderamente es aquello que no vemos como la respiración, pero está súper viva, súper real y casi tangible. De hecho, es lo que mantiene la vida física con vida, al menos en nuestro cuerpo y en este mundo físico. Conciencia y espiritualidad son lo mismo, porque conciencia es en el concepto en el que quiero enmarcarme hoy, pues el que más define para mí más ampliamente es el de darnos cuenta, el darse cuenta. Yo puedo darme cuenta, es lo mismo que hacerme consciente. Estoy consciente de que tengo un cuerpo, me doy cuenta que tengo un cuerpo. Estoy consciente de mis pensamientos y entonces me doy cuenta que pienso, ¿no? Estoy consciente de que en mí habita el latir de mi corazón permanentemente, y traer la atención al latido del corazón, por ejemplo, puede hacerme consciente de que la vida late en cada célula de mi cuerpo. Parece a veces evidente y obvio, y eso es lo que nos trae la inconsciencia, el no darnos cuenta de. En este sentido, vamos a marcar la definición de conciencia. La espiritualidad es conciencia porque todo está lleno de la vida de Dios, del espíritu, que es aquello no físico que conforma la materia, pero es viva la materia. Y terapias alternativas, pues las terapias alternativas en esta definición, las voy a aclarar en un momento. Estas son definiciones que he encontrado por allí en Google: la espiritualidad como conocimiento, aceptación, cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Es definida como la conciencia humana de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Según Sri Ram, la espiritualidad es cierto modo de conciencia. Es un estado de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos. Fantástico. Mientras que las terapias alternativas están definidas, generalmente se usa para describir cualquier tratamiento médico o intervención que no ha sido documentado o identificado científicamente como seguros o efectivos para una condición o enfermedad específica. La terapia alternativa abarca una variedad de disciplinas que incluyen desde la parte física, de la parte de alimentación, desde la parte nutricional. Cada vez están siendo mucho más integrales, de manera que incluyen la forma como nos alimentamos, la forma como nos ejercitamos, la forma como respiramos, la forma como pensamos, visualizaciones, y también formas terapéuticas, de manera que pueda generar bienestar o curación o sanación al cuerpo. Aquí se mencionan algunas como la quiropráctica, la acupuntura, hipnosis, yoga, aromaterapia, cristaloterapia. Yo voy a hacer referencias en las que tengo más experiencia y conocimiento, que son la de renacimiento, y aunque también soy maestra de masaje ayurvédico, de Core Integration, baso mi trabajo sobre todo en el método Yuen, en constelaciones familiares y en el rebirthing o renacimiento. Hay que escribir un poquito por qué son tan populares hoy en día las terapias alternativas, y en esto me encantaría hacer mención. ¿Por qué? Porque cada vez son mucho más conocidas, y eso se debe a dos bases teóricas de leyes universales fundamentales, y están enmarcadas en la conciencia. Es decir, si todo es conciencia, como habremos visto varias veces en alguna de las ponencias anteriores, todo está enmarcado en la conciencia divina. Todo es espíritu, todo es espiritualidad, porque todo está contenido dentro de la mente de Dios. Toda vida proviene de Dios, toda vida, o del Creador, como queramos llamar, y todo es generado desde ahí, desde la fuente que somos. Sin embargo,
no todo ser humano está consciente de quiénes somos o de lo que representa estar en un mundo físico. Entonces aquí es súper importante, porque para algunos de nosotros quizás sea súper obvio que somos uno, por ejemplo, que somos una sola conciencia, que somos una sola mente, que somos una sola creación, que no hay nada que me separe de ti o de cualquier otra persona, de quienes nos caen bien, de quienes comparten nuestros criterios, de quienes están con nosotros a nuestro lado, de quienes han merecido nuestro respeto o nuestra admiración, sino que además somos parte de todo lo que existe en este universo. Entonces, la espiritualidad lo contiene todo y lo es todo. La conciencia universal, cósmica o divina, como se ajuste mejor a tu sistema de creencia, le quieras denominar, de esa conciencia superior que nos abarca, está allí en todo lo que nos rodea, tanto adentro de nosotros como afuera. Sin embargo, ser conscientes en lo individual de esta conciencia es lo que marca nuestra diferenciación y también lo que va a generar la tendencia del ser humano hacia una búsqueda interior permanente. Esta conciencia innata, inherente, innegable, porque soy eso, está bloqueada, tapada, eh, tergiversada y escondida en nuestra forma de darnos cuenta. Entonces, esta conciencia personal o individual es distinta a la conciencia universal o conciencia cósmica. Esta conciencia personal es la que me permite a mí buscar el regreso a lo que intuyo que es mi razón de existir, mi razón de ser. Entonces aquí vemos que es naturaleza de la mente humana dirigirse a un bien mayor. A un bienestar mayor. ¿Esto por qué? Porque la mente humana está diseñada por la conciencia y por la espiritualidad, o por el espíritu, o el creador. Entonces no puede tener ninguna otra razón de existir, no tiene ningún otro propósito esencial y básico que dirigirte otra vez a ese reconocimiento, a ese darte cuenta, a esa conciencia de quién soy, del que estoy aquí solamente para recordar eso que olvidé, pero conforma mi naturaleza básica, esencial. Es como los niños perdidos de estas películas, ¿no? Que son adoptados y creados por lobos o por monos, como Tarzán, pero finalmente cuando ve otro humano dice como, wow, de alguna forma me parece familiar, aunque he adoptado todas sus costumbres, me he identificado con ellos y me siento cómodo acá, hay una parte de mí que siente que está incompleto, que siente que falta algo. Detuve la grabación porque estaba haciendo mucho ruido, no entiendo por qué no puede esperar eso. Dale rápido, que el tiempo lo tengo pero justico. ¿Te vas a llevar esa bolsa de papeles? No. ¿Ya no va a volver a salir? Ahora sí tengo el tiempo justo porque estoy me 10 minutos del Zoom. Cierto. Voy a ponerle el pausar. Entonces le decía, la naturaleza de la mente es dirigirse a un bienestar mayor y eso es parte de nuestra conciencia, es parte de lo que somos, es parte de nuestra esencia, por lo tanto es natural que pensemos tanto, de que la mente esté en una constante búsqueda, de que seamos atraídos por nuevas experiencias y por nuevos aprendizajes, nuevo conocimiento.
pero también somos atraídos por otras cosas. Eh, Cuando las personas, me imagino que son la mayoría que estarán escuchando esta conferencia, son atraídos por algo más que te dé explicación, por algo más de trascendencia, por volverte cada vez una mejor versión de ti mismo, por esta necesidad de darlo a otros, de mejorar tu entorno, de brindar apoyo a nuestros estudiantes, por ejemplo, a nuestras familias, es porque de alguna forma hemos estado escuchando más intrínsecamente, hemos estado dándonos cuenta de que falta algo en la pieza, falta algo en la pieza, es como el chico criado con los lobos, ¿no? Está bien bonito, está bien rico, me siento amado, me acogieron aquí, pero falta algo. Yo sé que algo más está disponible para mí y no estoy viendo, no me estoy dando cuenta, no me estoy haciendo consciente. Pero también están los que no se dan cuenta. Entonces, esta conciencia universal cósmica y mi conciencia personal humana están divididas por una forma de ver el mundo, por una forma de percibir el mundo, y eso está determinado porque cada uno tiene su forma individual de experimentar. Se experimenta como a través de nuestro sistema nervioso central, a través de nuestra médula espinal, a través de este cuerpo físico, que aunque está hecho de materia divina, de polvo de estrellas, viene a través de una conciencia de física, un darse cuenta a través de su humanidad. Desde el momento que nacemos somos separados de nuestra madre y desde ese primer momento en que el bebé es separado de la mamá, y un poco antes, de hecho, empieza a tener su experiencia individual y personal. Entonces, por lo tanto, lo sepamos o no, todo humano direcciona su vida y sus acciones a la contribución de la evolución de la conciencia del despertar interior. Y aquí puede ser contradictorio porque no es eso lo que vemos en el mundo, ¿cierto? En el mundo que vemos que pareciera pues que no todo el mundo está buscando una conciencia, no está buscando evolución, no está buscando despertar. Y incluso las conductas autodestructivas, aparentemente puestas en la conciencia, están dirigidas y llevadas por esta conciencia. Y aquí voy a hacer una pausa rapidita, y es que en esto es un aporte inmenso de algunas de las tendencias alternativas en las que yo me he topado, es comprender cómo, a pesar de que somos conciencia divina, insuflada o espiritual, innata dentro de nosotros, nuestra conciencia individual, esa forma de experimentar el mundo, es diferente para cada persona. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, todos cuando nacemos, somos dioses que estamos naciendo, ciertamente que sí, pero para un bebé la divinidad, la experiencia de conciencia, del darte cuenta, está limitada solamente a su cuerpito físico y a su sentido físico que lo rodea. De tal manera que para un bebé la divinidad, la conciencia, la unidad, el gozo, la sabiduría, el amor incondicional está confinadito a su experiencia con mamá y con su entorno inmediato, ya sea papá presente, papá ausente, hermanos mayores o familiares inmediatos. A veces la abuela, a veces la vecina, a veces nadie, ¿no? De esta forma se empieza a construir en la mente humana lo que nosotros, algunos caminos y algunos de nosotros lo llamamos en recorridos espirituales, como surcos en nuestro sistema nervioso o marcas a nuestro sistema nervioso. Estas marcas van a crear un patrón de comportamiento, un patrón de percepción a través de nuestros sentidos de la realidad externa. Entonces, aunque sigo siendo esencia divina, aunque la conciencia sigue estando dentro de mí, llamándome a un bienestar mayor, estas capas, estos surcos
donde estoy identificando como mi manera de acercarme a la divinidad, como mi manera de regresar a la fuente divina que soy, a mi bienestar mayor, a mi fuente de evolución mayor, está confinadito en lealtad absoluta y total con mi familia inmediata. Entonces, de esta manera, esta contradicción aparente, donde por un lado la naturaleza intrínseca nos impulsa a buscar bienestar de cualquier modo, y por otro lado la tendencia humana a repartir patrones limitantes y conductas dolorosas, porque cuando no estamos en la plenitud de Dios siempre hay sufrimiento. Incluso en los comportamientos de vicios y programas de autoflagelarse, de autoviolentarse, de cualquier tipo, o de violentar y dañar a otros, aunque hay una satisfacción inmediata, realmente el dolor psicológico está permanentemente allí, y la separación de Dios, la separación de su esencia, se ha comprobado pues que genera un sufrimiento permanente, el sufrimiento humano, de la conciencia humana. Entonces, esta contradicción nos ha llevado cada vez a buscar más y más y más de la vida, nos ha llevado a tratar de comprender qué es lo que pasa, porque yo siento que hay mucho más para mí, pero eso no está disponible para mí. Porque yo siento que verdaderamente, y aunque no lo tengo consciente, no me doy cuenta, yo requiero cada vez de más cosas, por ejemplo. Porque me hace tan feliz salir de compras, por ejemplo. Porque celebro como una gran realización lograr que alguien haga algo para mí, por ejemplo. Y si tú no eres de esas personas que logra hacer algo para ti, te pregunto, ¿alguna vez dijiste alguna mentirilla? ¿Alguna vez dijiste maquillaste una situación para volverla más atractiva o menos conflictiva para el que está escuchando? Todos tenemos mecanismos de manipulación y de control de nuestro mundo exterior, y eso viene dado por esa separación perceptual porque solamente fue a través de nuestros sentidos que percibimos que nos separamos de quienes éramos, ya sea en el momento del nacimiento, ya sea justo antes del nacimiento, ya sea después del nacimiento. ¿Por qué es importante tener claro todas estas cosas? Es súper importante. ¿Por qué? Nos permite comprender que la búsqueda permanente de algo más es parte de nosotros. Realmente lo que la conciencia humana individual está buscando es el regreso a Dios. Es el regreso a Dios en ellos mismos, en nosotros mismos. La búsqueda de comprender cada vez más, si no está consciente, puede convertirse en conductas destructivas, de cualquier tipo, de cualquier género. A veces no tenemos conciencia, no nos damos cuenta, siempre voy a estar utilizando este término, de que una conducta no vista desde un espacio superior no es totalmente consciente, de manera puede ser que tú estés adicta, por ejemplo, a los carbohidratos. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que yo antes de dormir me tengo que tomar un té. ¿Tienes? O es que yo soy así, o yo soy asado. Y no nos damos cuenta que simplemente tenemos patrones que estamos utilizando, que son vicios o que son adicciones, ya sean las relaciones, en la necesidad de sentirnos unidos, estamos buscando simplemente otra vez la naturaleza humana, que es sentirnos parte del todo. Sabemos por intuición, por conexión, por naturaleza, que hay mucho más de la vida, que nacimos para vivir en gozo, que nacimos para vivir en conciencia, que nacimos para vivir en unidad, para vivir en amor, para vivir en el dar más que en el recibir. Pero este olvido, según los patrones que traemos, genera una desconexión, lo que se han llamado los psicólogos como la sombra del amor. Esta naturaleza que soy se ha creado una forma perceptiva, y hablo de percepción porque es como lo ven nuestros sentidos, según nuestras propias experiencias, distorsionado. Entonces ya yo no soy esa unidad, ya yo no soy ese gozo, yo soy
alguien que requiere de mamá, alguien que requiere de los otros, y requiero utilizar el mecanismo que sea necesario, el que fuere. En eso nos aprendemos a ser manipuladores o altamente controladores, porque el pánico, el miedo inmenso de esta separación perceptual es terrorífica. Entonces, por un lado somos naturaleza y nos estamos buscando un bienestar mayor, y por otro lado tenemos un pánico terrible donde hemos generado una personalidad de nosotros mismos con quien nos estamos definiendo y que está llena de pensamientos, porque la forma de percibir el mundo exterior es a través de nuestros sentidos, la mente lo percibe según su propia experiencia, el cerebro lo capta, lo analiza y es mi experiencia interior. Entonces tengo una experiencia que estoy percibiendo con mis sentidos a través de pensamientos, emociones y sentimientos, y por otro lado tengo un latir interior que dice, esto no puede ser posible, tiene que haber más. Y aquí es cuando entra de juego la importancia de algunas corrientes alternativas. Hay montones, ojalá no tuviera tiempo de hablar más de esto, pero casar ambas y diferenciar lo que es la espiritualidad, cómo puede ser tan útil en estos tiempos de reflexión, de crisis, yo no lo llamo crisis, pero para entrar en la terminología aparente de las sociedades, que realmente lo que están es gritando por una transformación, por un recobrar y redireccionar esta mirada externa hacia lo interior para descubrir esa naturaleza que somos. Entonces, por un lado tenemos la espiritualidad, la conciencia individual, haciéndose un llamado permanente, por favor únete, y por otro lado tenemos todas estas capas, todos estos surcos, todos estos patrones que nos han impedido darnos cuenta que somos esa conciencia. ¿Y por qué hacer la distinción? Me parece súper importante hoy en día de tendencias alternativas o estas llamadas terapias alternativas o medicinas alternativas. Se llaman alternativas porque son alternas a la medicina o al conocimiento científico que tenemos. Sin embargo, también pueden ser complementarias, pueden ser hechas paralelamente, pero sin embargo, si no hay una búsqueda real, auténtica, genuina de darnos cuenta, de concientizarnos de que dentro de nosotros pervive una célula, un átomo divino que está en todas nuestras células, que es quien me está impulsando y despertando este deseo por ir por más, por descubrir quién soy, por realizarme, por cada vez evolucionar, por crear un mundo más bonito y brindarlo a otros, nuestros propios patrones y esta fascinación por encontrar respuestas que nos produce muchas veces las terapias alternativas, y no todas son a niveles, estas terapias alternativas no todas son de tipo psicológica, ¿no? Me di cuenta de que me gustan los hombres mayores porque mi papá no estuvo, y entonces en ellos me siento confortada, protegida, etcétera. O no tengo pareja porque me di cuenta que el abandono de mi abuela le creó mucho sufrimiento y yo estoy en una lealtad total con mi abuela, como se descubre, por ejemplo, en las constelaciones familiares. Hay diferentes niveles de la mente, tenemos diferentes niveles en nuestros campos electromagnéticos, de manera que no toda la concientización psicológica es suficiente. A veces darnos cuenta no es suficiente. También hay terapias que van a lo energético, como por ejemplo la acupuntura, el método Yuen, que es con el que más estoy trabajando últimamente, que logro integrar mente, cuerpo y espíritu. Fortalecen estos campos eléctricos y magnéticos, conectan cerebro físico, médula espinal, con nuestros campos externos e interiores, y la gente puede darse cuenta. Pero hay ocasiones en que nuestra lealtad con la divinidad que conocimos, que es nuestro principal marca, nuestra principal beta, maya, dicen también, o olvido de quién soy, y de separación y de lealtad con la naturaleza divina que yo conozco, que es papá y mamá. Y aquí es donde
quiero hacer mi aportación más importante del día de hoy es, papá y mamá son los dioses para nuestros niños interiores. Es súper aportativo, contributivo traer una terapia alternativa, por ejemplo, como un renacimiento, donde puedes llegar a ese punto a través de la respiración, llegar a ese punto donde se bloqueó y se generó esa separación entre la conciencia que soy y la conciencia que es y la que percibo, y volver a establecer esos puentes de conectivo o cualquier otro tipo de terapia. El tema tramposo aquí está en que si mi lealtad con papá y mamá es mantenerme pequeña o separada de cualquier otra cosa que no sea su sufrimiento, va a ser muy difícil avanzar. Vamos a dar pasos, puedo dar pasos, y esto lo he visto durante 20 años en consulta, que se dan pasos importantes, pero hasta un tope. O llego a consultas, voy a consulta, me fascina la parte psicológica, por eso he pasado también muchísimo, me encanta darme cuenta cómo es que nuestros ancestros, por ejemplo, nos heredan modos de ver la vida, hasta cualidades y talentos podemos estar heredando de nuestros ancestros. Nuestra forma de elegir una carrera está determinadísima, y lo podemos ver en constelaciones familiares por los embrollos familiares que no fueron resueltos en nuestros antepasados. Eh, la razón, por ejemplo, por la que me encanta la terapia alternativa y todos estos temas psicológicos y de desembrollar, de desenvolver y entender todo este hilar embrollado en lo particular, es porque descubrí que tengo familiares que murieron bajo esquizofrenia, por ejemplo, o antepasadas que fueron gitanas, les encantaba, hay gente que me veía y me decía, tú lees las cartas, y decía, no, y tenía esa confusión tremenda. Por un lado, mi mamá súper católica, donde todo esto le parece una herejía terrible, y por otro lado, yo fascinada por todo lo que era mágico, nuevo, y al darme cuenta que tenía antecesoras, antepasadas que eran magas, brujas, pero también habían religiosas, empecé a entender mucho más de esto y a darme como una paz de comprender a nivel psicológico, a nivel mental, wow, esto es lo que sucede. Y ahí es donde esta naturaleza de la mente de ir a cada vez mayor bienestar empieza a satisfacer su lado izquierdo, decir, wow, esto es lo que me pasa, yo quiero más, yo quiero más. Entonces le decía anteriormente cuál es el truco. El truco aquí es que si yo no estoy consciente dándome cuenta que ese ir a más, a más, a más, es porque estoy necesitada, urgida en esta encarnación, en esta tridimensionalidad, de reencontrar mi verdadera naturaleza, que no es solo descubrir el cómo fue que pasaron las cosas y el sanar hojitas de este árbol inmenso de la naturaleza humana, donde compilamos miles y miles de patrones por cientos y cientos de años nuestros ancestros. Mi búsqueda se puede convertir eterna sin llegar jamás a encontrar la raíz. Haciendo una analogía de nuestra vida y conciencia humana como eh, el encuentro con mi raíz, que es mi esencia interior. Entonces mi invitación y mi propuesta es, regresemos a lo esencial, porque como decía al principio, toda búsqueda llega al corazón, pero si empiezas desde aquí, si empiezas a reconocer cuál es ese deseo más alto de tu corazón, cuál es ese deseo más elevado de tu alma, todo lo demás se dará por añadidura. A ver si lo puedo colocar acá, si le irá a salir. Las tendencias alternativas como respuestas pueden dar explicación, pueden a confusiones, a dudas, a conflictos, pueden alcanzar esos aspectos no abordados de las terapias tradicionales. Están enfocadas en lo espiritual, porque va más allá de lo físico, de lo comprensible y de la ciencia, permite dar un enfoque mucho más completo, más amplio de lo que sucede, y eso da mucha satisfacción y paz, al menos por un tiempo. También logran generar cambios de nuestra conducta, cambios de nuestra familia,
dirigen este abordaje de situaciones conflictivas desde lo exterior hacia lo interior. Ahora, desde lo interior hacia lo exterior, es como otra vez trayendo este enfoque, si somos un árbol, nuestra experiencia humana es un árbol, yo puedo igual podar las, uh, las ramitas y las hojitas, pero si voy a las raíces y riego las raíces, todo el resto del árbol va a florecer y va a crecer. Para mí esto es espiritualidad, para mí esto es ir de lo esencial, puedes ir de lo esencial a lo específico, o podemos también comenzar desde lo específico, como comencé yo desde las terapias. Yo llegué acá a estas búsquedas porque estaba en depresión, y sobre todo porque empecé a tener hijos y empecé a darme cuenta, lo primero que supe es que lo que yo no resolvía dentro de mí se iba a trasladar a mis hijos por herencia y lealtad. Eso fue mi mayor impulso y fue lo que me sostuvo. Sin embargo, en la medida que más ahondaba en las terapias alternativas, más me quería ser terapeuta alternativa para ofrecerlo también a otras personas, pero también me daba cuenta que faltaba un eje que sostenía todo lo demás. Y es que la búsqueda alternativa es eterna porque nuestros árboles son infinitos y son todos maravillosos de descubrir. Sin embargo, si regreso a lo esencial en mí, puedo alcanzar esa paz, ese bienestar, esa alegría justo ahora. Mi propuesta para todos los eh, eh, educadores, padres de familia, es que comenzamos con nosotros mismos, porque podemos dar y dar y dar, pero si no estamos dando desde las raíces, alimentadas, desde la base que somos, si no comprendemos también que también estas personitas que están al alcance de nosotros conforman un telar, un inmenso tejido al quienes puede estarles siendo fieles, mucho más allá de la maravilla que tú le puedas presentar, puede ser mucho más sencillo o más tedioso, más difícil. Una terapia alternativa es efectiva cuando va a la causa del problema, cuando la mirada sin juicio, solamente sin juicio, lo que nosotros llamamos ese estado neutral o punto cero, se logra. Y aquí donde yo veo el casamiento de una tendencia alternativa solamente funciona desde el espíritu, desde la conciencia. Y puedes estar buscando y comprendiendo mucho y leyendo mucho, pero si no llegas a ese espacio del ser interior que es neutral, que no es dual, que no califica como bueno o malo, que reconoce toda la perfección como es cuando se produce una verdadera transformación o lo que se conoce en estos términos como eh, sanación. En otras palabras, trae regreso a la conciencia, a la unión, a esa unificación. El acercamiento al ser, al amor, a la experiencia de la paz ocurre. Una pregunta que me hacía, ¿este estado se puede mantener permanentemente? Depende desde donde lo hagas. Puedes buscar a Dios directamente o puedes seguir buscando por las ramas. Finalmente, cualquier camino te conducirá al corazón. Todos los caminos conducen a Roma, solo que algunos pueden estar desde hace mucho tiempo, muchos años. Yo pasé muchísimos años antes de encontrar verdaderamente la plenitud adentro, la paz adentro, que conseguía con una consulta. Y ahora requiero más terapia o más consultas o más nuevos sistemas de sanación. Eso depende, porque el que busca a Dios primero, todo lo demás se da por añadidura. Eso significa que si estoy apuntándole al corazón directamente a la conciencia universal descubierta dentro de mí, todo lo que requiera me es dado de forma automática y cada vez mucho más mágica. Entonces, si necesito una terapia, llega. Si requiero darme cuenta de alguien, hasta la televisión a veces puede hacerme consciente. Son dos vías las que les presento. Una, donde tú puedes elegir directamente unirte a Dios y hacerlo tu prioridad y todo lo demás
que vengan en automático por magia y añadidura, o podemos seguir también buscando y buscando, y te darás cuenta algún día, en algún momento, que toda búsqueda significa que tú estás buscando eso dentro del corazón y que está accesible justo ahora, no tienes que esperar más, justo en este momento. Muchas gracias, yo soy Ángela Prada, espero haberles sido de utilidad en el día de hoy. Espero sus preguntas, comentarios hay mucho más que conversar, mucho más que decir. Sin embargo, vamos a dejarlo acá y seguimos conversando entonces a través de sus preguntas. Namaste. Que la conciencia guíe nuestros pasos. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.